¿Crees que negarte a ver el Mundial de Qatar es muestra de solidaridad con las personas afectadas por dicho evento, trabajadores sin derechos, mujeres abusadas, etcétera? No. Va a ser de mal gusto verlo, pero no resuelve nada. Es de esas cosas que son cosméticas, ¿me entiendes? El rechazo a Qatar debe hacerse de otras formas y debe hacerse como un rechazo a todo lo que es los abusos que se llevan a cabo en los Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudita, en los países con un régimen islámico y que tienen un desprecio enorme por todos los que no son ellos. Hay un nivel de racismo allí, de desprecio a quien no es como ellos, porque también el Corán enseña que quien no es como ellos es absolutamente despreciable y debe morir. No olvidemos ese pequeño detalle. Entonces, yo no me iría a lo cosmético. Mira, hay muchísimas personas que han luchado toda la vida para llegar a un mundial, van a competir de la mejor manera posible, van a hacer su mejor esfuerzo sin importarles el lugar. Entonces, aunque el lugar tiene que ser condenado y probablemente deberíamos dedicar los días del mundial a hacer una serie cada día, por ejemplo, denunciar una de las infracciones a los derechos humanos en Qatar y en los países que le rodean. Eso sería una labor importante, ¿no? Pero dejarlo de ver, te privas de algo que te gusta mucho y no logras absolutamente nada. Entonces lo que hay que pensar es en acciones positivas, en acciones efectivas, en acciones de denuncia, en acciones de pedirle a nuestros gobiernos, oye, mira, pues si les tienes que comprar petróleo a estos, porque si no nos morimos de frío, pues por lo menos cómpraselos, pero exigiéndoles que hagan cambios y que mejoren las cosas en su país, porque el que compra también tiene poder, no solo el que vende, en este caso energía, tiene poder. En fin, se me ocurre, o sea, así, de la manga, cosas que podemos hacer positivamente para difundir el problema de los derechos humanos en los países sin privarnos ni del mundial ni convertir en víctimas a los futbolistas, que además a los que, si somos razonables, no les podemos pedir demasiado, porque no son personas que estén generalmente conscientes de una serie de cosas a su alrededor, porque su mundo es el mundo en el que están hasta cierto punto encerrados, ¿no? Entonces, así como a mí no me puedes pedir que meta yo goles olímpicos, lo intenté muchas veces, nunca lo logré, además yo era portero, entonces peor. No le puedes pedir a un deportista, a un futbolista que tome postura. Alguno lo puede hacer, pero a todos no se los puedes pedir y a todos no los puedes castigar por el hecho de que la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, cometió la barbaridad de darle este mundial a Qatar, y es la FIFA la que debería responder, no los deportistas, no los hinchas de los equipos en todo el mundo, etcétera. Quien debe responder al de las barbaridades que continuamente está haciendo es la Federación Internacional de Fútbol Asociación, que es una verdadera cueva de alimañas que perjudica a un deporte que es el deporte más importante, popular, más practicado y más visto del mundo, y que lo han convertido en cosas horrendas, empezando desde el momento en que terminó la Copa Jules Rimet y fue sustituida, eso ocurrió en México en 1970, y fue sustituida por la Copa Mundial de Fútbol, y por lo tanto se dejaron atrás todas las reglas que había puesto Jules Rimet, el fundador de la FIFA, el fundador del Mundial de Fútbol, lo que había propuesto Jacques Rimet para fomentar el deporte de una manera sana. Por ejemplo, cuando vuelan tantos millones por aquí y por allá, lo sano también a veces es prescindible, sobre todo si los pillos pueden hacerse con el poder, que es el caso y lo sabemos perfectamente. Así que, pues no lo creo, aunque yo no estoy nada contento tampoco con que el Mundial se vaya a jugar en Qatar.